Vamos a pasar a la última colección que este año publicó Vera, que es la colección Almanaque, que dirige a Analía Jarbaudo. Analía es doctora en letras, enseña teoría literaria y didácticas de la lengua y de la literatura en la Facultad de Humanidades y Ciencias, es investigadora del CONICET, dirige Vera Cartonera y también su colección Almanaque. Ana. Bueno, muchas gracias a todos, a todas, a todos. Yo escribí un texto, pero dada la hora, prefiero hablar. Primero, quiero agradecerle especialmente a las autoridades que nos acompañan. Para los que no lo saben, estos encuentros de nanointervenciones con ciencia y literatura, que van a quedar grabados, funcionan como espacios de formación del colectivo. Quienes hacemos Vera Cartonera, todos los estudiantes, las estudiantes hacen un proceso de formación y estos espacios son espacios que pensamos de esa manera. Me interesaba, bueno, por supuesto, el agradecimiento principal, hoy Mario lo remarcaba, es a quienes nos financian, y Laura Tarabella ahí ocupa un lugar central, porque desde que asumió como decana apostó a este proyecto que empezó siendo un proyecto muy resistido, muy poco comprendido en sus inicios. Agradecerle a Fernanda Beigel y a Mario Pecceni, por una razón fundamental. Para nosotros, para nosotras, para nosotros los que hacemos Vera Cartonera, es fundamental discutir no solo los resultados de lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Y en este momento, en el campo de las ciencias, hay una discusión muy interesante sobre los criterios de evaluación. Sinceramente, todo lo que sé sobre ciencia abierta y sobre modos de trabajo sostenidos de forma empírica con datos, lo aprendí de Fernanda Beigel, que transformó mi modo de trabajar. Entonces, me parecía fundamental compartir con ustedes algunas de las apreciaciones de Fernanda sobre ciencia abierta. Y por otro lado, este proyecto adopta una lógica comunicacional que encontró un espejo en el modo en que Mario Pecceni maneja las comunicaciones en el CONICET. Al punto que hay ocasiones en que los investigadores, las investigadoras, olvidamos que quien nos contesta creo que a veces es hasta excesivo, por el don del tiempo, quien nos contesta nuestras preguntas, nuestras angustias, nuestras inquietudes, es el vicepresidente del organismo. Y a él también le pedí que hablara de ese tema controversial que tiene que ver con el modo en que hacemos ciencias y el modo en que pensamos el hacer ciencias desde la periferia. Y Almanaque, la colección Almanaque, de alguna manera, si ustedes se fijan en lo que dice la colección Almanaque, textos que pensamos necesarios en este corte del presente, en la colección hay literatura, pero también hay, y va a haber mucho más, comunicación pública de la ciencia en humanas y en sociales. En este número, en estos primeros, en los textos del catálogo 2020 de Almanaque, el texto de Alberto Giordano es para mí un ejemplo de uno de los textos que más que poner en discurso un estado de la cuestión, hace cosas con el estado del trabajo en las ciencias humanas. Y por eso es que está allí. Y hay literatura, la literatura que nosotros queremos difundir, que queremos que se lea. En algún momento, Larisa Cumin, a quien ahora voy a presentar, con mi alumna, escribió una columna en Pausa, que es un periódico muy bueno que se hace en Santa Fe, cuestionando el modo en que desde el litoral, ¿qué enseñábamos cuando hablábamos de literatura en la carrera de letras? Yo no voy a decir que Vera Cartonera surge a partir de esa interpelación de Larisa, pero más o menos. Así que ustedes en la colección Almanaque lo que van a encontrar son textos que ponen en discusión, a partir de prácticas dislocadoras, nuestros haceres naturalizados. Sin más, voy a empezar por darle la palabra a quienes confían en darnos su tiempo y en darnos su escritura para que esto sea posible. Y también a los que confían en que con los estados de situación con los que no se está uno conforme, el modo de intervenir es interviniendo. Así que algo de eso ensayamos desde Vera Cartonera. Empiezo por presentarle a Larisa.
Larisa Cumming nació en Santa Fe en 1989 y reside en Mar del Plata. Publicó los libros La Escapista y Flaquito. Es magíster en escritura creativa por la UNTRES. Integra las antologías Van Llegando, Poetas Centro del CFI. Dicta talleres de escritura y narración oral de forma independiente y coordina el proyecto Poesía en Maya. Escribió para el periódico Pausa la columna La de Lengua, que les recomiendo, e integró el grupo de difusión poética La Chochán. Larisa, ¿qué van a encontrar los lectores y las lectoras en La Gran Avenida? Bueno, hola Ana, hola a todos, gracias por la presentación y gracias por estar acá. Bueno, La Gran Avenida es un libro que está compuesto por 6 poemas bastante largos. Los 3 primeros forman parte también de La Escapista, y después hay otros 3 que son inéditos, o sea, ahora están editados porque están en este libro. Voy a leer un poquito del poema que se llama La Gran Avenida, que le da nombre al libro. Y no voy a decir mucho más porque estamos como medio cortos de tiempo. La Gran Avenida. El chasis ilumina la oscuridad inmensa, la banquina a los costados, yuyos llenos de tierra que crecen en el guardarray. Yo volteo y me callo, porque estoy pensando en los camiones de carga que pasan a toda hora por la Gran Avenida. La palabra ministerio hay que aplastarla como se aplasta un perro bajo las ruedas. La palabra ministerio ya no explica nada. El ministerio es nada y la nada no se explica por sí misma. Habría que reemplazar la palabra ministerio, al menos por hoy, al menos por este poema, por lo que yo siento cuando pienso en los camiones de carga que pasan a toda hora por la Gran Avenida. Temblequean rosados los huevos de caracol y se derriten los hielos rolitos de la fábrica ya viejos en los ajonjones del cruce, de Teniente Loza y la Gran Avenida. Pero yo no me explico, ni nadie me explicó, por qué sueño todavía caminando por los baldíos de la Gran Avenida. El poema sigue. Ahora cuando lo leía me acordaba que cuando empecé a escribirlo, que en realidad es una reescritura de La Gran Salina de Celarrayán, habían sacado del Ministerio de Cultura y lo habían unido con otra cosa. Y ahí un poco empezó a salir esto. No sé qué más decir. Van a encontrar poemas, poesía y un poco mi trabajo a veces tratando de hacer poesía con algo que siempre el Fer Calero me decía que había que hacer algo ahí. Hoy hablabas de intervención, Ana, que era hacer poesía con la lengua que tenemos, con la que hablamos y trabajar ahí, ¿no? Y creo que esa es como la enseñanza que el Fer nos dejó a todos los que alguna vez pasamos por la mesa de su casa donde se trabajaba haciendo, viviendo y disfrutando, ¿no? Como una, no sé, si pienso en una mesa de taller, pienso en eso, y ahí cuando lo escuchaba al Fede y a Santiago nombrarlos también me parece que bueno, leí este poema porque a él le gustaba y no sé qué más decir. Gracias. Gracias, Lari. Bueno, vamos a escucharlo ahora Alberto Giordano, que enseña teoría literaria en la Universidad Nacional de Rosario y es investigador del CONICET. Diría de Alberto que además de crítico y ensayista, es escritor. De sus libros me interesa destacar sus 3 volúmenes de diario en Facebook. El tiempo de la convalecencia, 2017, esperaba con ansiedad. El tiempo de la improvisación, de 2019, y Tiempo de más, de 2020. Me gusta sostener la hipótesis de que en estas escrituras de borde entre la literatura y las humanidades, Alberto practica una forma de activismo contra la estandarización de las ciencias humanas. En esa línea se inscribe Los Domingos del Profesor, fragmentos de un diario en Facebook. Alberto, te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes. Me sumo a los agradecimientos al equipo de Vera Cartonera y, bueno, en mi caso a Analía en particular, que me incorporó con su proverbial entusiasmo. Bueno, en mi librito los lectores y las lectoras encontrarán una serie de apuntes circunstanciales
sobre diversos temas, personales, familiares, profesionales, tomados en su tiempo libre por un profesor de teoría literaria en un cuaderno virtual con apariencias de diario de escritor que este profesor llevaba en Facebook durante 2019. Y voy a leer dos entradas de ese diario que está recogido en los domingos del profesor. La primera es del 30 de marzo, y cada entrada tiene un título. Esta se titula A solas en la infancia. En una entrevista publicada en el diario El País, Guillermo Cuitca conjetura: creo que no puede ser artista si de niño no jugaba solo, porque básicamente eso es ser un artista, jugar solo. Como no soy artista, ni tengo alguno a mano para preguntarle, no puedo refrendar o discutir esta creencia. De todos modos, aunque se trata de una generalización a partir de vivencias personales, diría que afirma algo verosímil. Tal vez el juego solitario en la infancia sea la matriz de otras actividades adultas que compartirían la misma economía que el arte. Por ejemplo, la escritura en contextos académicos, cuando el profesor deviene ensayista por el gusto de decir las cosas de un modo que solo entrevé, que irá conociendo a medida que lo practique. El tiempo y el esfuerzo que se invierten en esas búsquedas son desproporcionados en relación a lo que se espera y casi siempre a lo que se consigue. Recuerdo 2 juegos infantiles solitarios que me apartaban del mundo familiar durante horas: jugar a la oficina y a dirigir películas. Las proyecciones del primero sobre lo que iba a ser mi vida adulta son obvias. En el living de casa, sobre una mesita ratona, distribuía útiles escolares y apilaba cuadernos. La vida entre papeles. El otro juego era un poco más sofisticado. Dentro de un placar, en el espacio vacío entre 2 estantes, con muñequitos y cartulinas, montaba un set de filmación. La cámara era mi mirada. El guión, un ejemplar de Locuras de Isidoro, mi historieta favorita en aquella edad. Había aprendido que las películas no se filman linealmente, que primero se filman todas las escenas de una misma locación, después todas las de otras, y así sucesivamente. El juego tenía 2 momentos: preproducción y rodaje. Primero marcaba con el mismo color en la revista todas las viñetas que tenían el mismo fondo: la mansión, la calle, la UAC, el campo, y dibujaba las cartulinas. Después filmaba todos los diálogos y acciones que transcurrían sobre cada fondo, salteando las páginas que fuese necesario. Eso era lo mejor del juego: fragmentar la discontinuidad, el montaje como forma de vida. Paso a la segunda entrada. Infancia y autodidactismo. Es del 31 de marzo. Releí el posteo que publiqué ayer sobre los juegos solitarios en la infancia y recordé que ya había escrito sobre el tema en un ensayo sobre Ikebana Política de Claudia del Río. El libro de Claudia es la edición con forma de diario de sus cuadernos personales, el archivo sentimental de una vida de artista y un dispositivo para la recreación de sí misma a una edad en la que el horizonte de la finitud puede resultar un estímulo y no solo una amenaza. Por eso no es raro que se abra con un gesto propio de la retórica autobiográfica, la narración de un recuerdo de infancia con valor de escena primitiva. Todas las mañanas, mientras la hermana mayor asistía a la escuela, Claudia jugaba a la escuela en la cocina, debajo de una gran mesa de madera. Tenía un delantal rosa a cuadritos y un portafolio. Adentro, cuadernos, lápices, un vaso de plástico plegado. Jugaba a dibujar bolas de Navidad, un juego exigente, porque trazar círculos, conseguir que las 2 direcciones se encontraran, era una hazaña. Cuando la mayor volvía, la menor regresaba a la superficie de la vida familiar. Con el olvido de su lado, la memoria adulta recuerda con precisión alegórica. A los mayores los instruyen las instituciones escolares. Los menores pueden aprender de sí mismos lo esencial mientras juegan, a estar solos, a orientar los aprendizajes en la dirección incierta de lo que querrían ser. Sobre este paralelismo se construye la imagen del autodidacta con la que Claudia quiere que la identifiquemos como artista y docente.
una imagen que envuelve la afirmación soberana de que la investigación y la creación no dependen del virtuosismo demostrable y evaluable, sino de un saber hacer sin compromisos con el saber instituido. Nada más. El micrófono, Analía. Perdón. Gracias, Alberto. Para no entorpecer, tenía silenciado, después me olvido de quitarlo. Bueno, me toca ahora presentarlo a Max Hidalgo Nayer. Max, no estoy segura de cómo pronuncio su apellido, él nunca me corrige, pero hoy lo pronunció y sonó distinto. Max enseña teoría literaria en la Universidad de Barcelona, es traductor, y me permitiría agregar que es uno de los más entusiastas investigadores de los campos literarios y de los estudios literarios de Brasil, Argentina y España. Está por publicarse su libro, que ya recomiendo, que va a salir en acceso abierto, en ebook, Teoría en Tránsito, Arqueología de la Crítica y la Teoría Literaria Española, de 1966 a la postdictadura, con prólogo de Nora Catelli y epílogo de Raúl Antelo, en coedición entre la Universidad del Litoral y la Universidad de Barcelona. Max, te escuchamos. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, quería comenzar agradeciendo a Analía, como decía Alberto, su entusiasmo y la invitación a participar con esta traducción que he hecho. Yo no soy el autor, soy simplemente el traductor de este libro de Diana Junques y de Sueli Shiva, que ha hecho los dibujos en técnica Sumie para Vera. Y quería agradecer también a todo el equipo que participa y que ha participado en el proceso, especialmente a Ivana, a Julián y a Laura, con los cuales, digamos, me he intercambiado correos en el proceso y cuya labor es para mí una muestra palpable del cariño, el cuidado y la dedicación con la que se trabaja en Vera. Quería agradecer también, claro, a Diana Junques y a Sueli Shiva que se hayan animado a publicar su obra, que está escrita en portugués, ¿no? La obra de Diana, y se hayan animado a publicarla en Vera. A las plumas macramé, que es el libro que aquí se publica en una edición bilingüe, son los poemas de Diana, acompañados de los dibujos, como decía, en técnica Sumie, de Sueli Shiva, y yo diría que en ellos, por decirlo rápidamente, el deseo y el erotismo, y con ellos también la propia poesía, aparecen como modos de resistencia en un contexto que se parece mucho a la intemperie. Yo voy a leer algunos fragmentos del libro y, bueno, añadiré simplemente unos, lo iré trenzando con mi propio discurso. El primer poema dice así: la poesía es un do, y en la playa brava sentirse nada o nunca o silencio da lo mismo. Lo que cambia de hecho es que nadie será el mismo, las revoluciones horadadas, disgregadas, dando vueltas por las escaleras, están sumergidas en noticias, pero hablemos sobre nosotros, tú y yo, aquí, en esta ilusoria orilla, suspensión del tiempo en medio del caos, en busca del aire de las palabras que se acuestan en el umbral entre nuestros cuerpos, cuando se maravillan todos los sentidos y pasamos a conocernos por el olfato, tacto, oído, gusto, ciegos entre reveses, mientras aún resistamos en este lugar de las canoas, en que la lengua palpita, lucha, se asombra, y se viste con lo que queda en la espuma de la mar, filtrando las memorias, los ruidos de las conchas que te envuelven y me envuelven, y nudos en nosotros se revuelven, mientras seguimos en la jornada de tierra, llenos de arena, sal, mezclándonos al camino. Ya no es posible separar pies, cuerpos, tierra, sal, tú, yo, los versos en nosotros, nudos. Su trasfondo, el trasfondo de estos poemas, es la destrucción política de Brasil de los últimos años,
una destrucción que no ha cesado desde el golpe del año 2016, ¿no? Materializado en el impeachment de Dilma, en el que de hecho participó el propio Bolsonaro dedicando su voto a un torturador. Luego vino lo que ya sabemos, el gobierno de Temer y, entre otras muchas cosas, el asesinato de Marielle Franco en marzo del 2018, la condena a prisión de Lula en el mes de abril y el triunfo de Bolsonaro en las elecciones de finales de ese año. Comento esto porque estos poemas fueron escritos en octubre de 2018, que es un momento entre los dos turnos, digamos, de las elecciones en Brasil, cuando todavía había una posibilidad de que ganara las elecciones el PT, ¿no? El Partido de los Trabajadores. El deseo comparece aquí como una forma de la respiración, de la poesía, en un poemario en el que yo diría que está en juego algo del orden de la supervivencia, en el cual Diana lo que hace es inscribir su voz en el cuerpo de la escritura. Dice otro poema: tal vez haya madrigueras, me dices, mira dónde pones los pies, agárrate, prefiero no decir nada, piso donde tú pisas, hojas se enredan en los pasos jadeantes, arroyo adentro, de lo alto, la cascada fotografía nuestra desnudez, voyeuse al acecho. Inauguro tu gusto entre los labios, con la experiencia de las pérdidas. Siento la forma tensa rozar el cielo de mi boca. Su olor se mezcla con la lumbre de las flores. Mi turno de abrir los pétalos. La barba acaricia el coño. Recibo el agua sobrante de los cactus. En tu piel, en tus vicios. En tu lengua saliva. Tus manos en mis vanos. El limo de las rocas. Mezclados al espacio, cuerpo dentro del cuerpo, somos parte del paisaje. El título del libro remite al macramé, que, como dice la propia autora en la nota que abre el volumen, la cito, forma parte de la historia cotidiana, es ejecutado sobre todo por mujeres y permanece hasta hoy resistiendo a la maquinaria y a las herramientas, subsistiendo al tiempo en pequeños núcleos, ¿no? Tiene que ver con estas nanointervenciones, yo diría, de las que aquí se habla. Macramé, pues, como forma del cuidado, del arte, de la artesanía, ligando así poesía, macramé y resistencia. Como dice la autora, y ya voy acabando, la poesía es un do, es decir, un camino infinito de aprendizaje en el que se teje y se desteje el mundo, siempre con los otros, siempre en compañía. Tal como las olas, siguiendo su propio poemario, tejen su tenue encaje sonoro sobre las piedras. Y acabo con la lectura del último poema, del poemario, y aquí lo dejo. Fueron lentos los años hasta volver aquí. Tanto desgarro amargo, en ruinas destrozado, bajo los pies, en la senda ya sabida. El humus de las lombrices fabricó suturas. Ni siquiera nos suponíamos ni a estas pieles que vestimos. Relumbra silencio en cada nervio expuesto. La vida se desliza en la danza de las tortugas. El agua se desplaza, el cielo se azula, y el día se abre a la rebeldía de los escollos. Tú me presentas las piedras, nos abrigamos del viento o de los orgasmos que la mar confiesa. La poesía es un don. Gracias. Gracias, Max. Bueno, como podrán ir viendo, hay material como para hacer un seminario. Si siguiéramos, si habláramos, tendríamos para conversar muchísimo sobre las diferentes ideas de literatura, de lectura, de escritura, de nanointervención, que fueron de ciencia, que fueron surgiendo. En la serie Almanaque, les recuerdo textos que presumimos es importante que se discutan y se lean en este corte del presente, y autoras y autores que queremos que se lean. Bueno, para cerrar la serie de este año, está Paula Tomassoni. La presento a Paula. Paula nació en La Plata en 1970, es escritora y docente, publicó las novelas
indeleble, Leche merengada, y los libros de cuentos Pez y otros relatos, y El paralelo. Participó en las antologías Golpes, Relatos y Memorias de la Dictadura, Desplazamientos, Viajes, Exilio, Dictadura, entre otras. Trabaja como docente en el nivel secundario y en formación docente continua. Coordina junto a Francisco Magallanes el ciclo Hasta que choque China con África en la ciudad de La Plata. Paula, ¿qué van a encontrar los lectores y las lectoras en la entrevista? Te dejo la palabra. Bueno, gracias Ana, gracias por la presentación, por la invitación, gracias a Vera Cartonera y un abrazo enorme a mis compañeras y compañeros de catálogo. Recién cuando veía que se nos iba un poquito el tiempo de las manos, voy a invertir el orden de lo que pensaba, voy a empezar leyendo y después contesto brevemente la pregunta. Voy a leer solo la introducción del tercero de los relatos del cuento, que se llama Apuntes de campo sobre la migración. Voy a leer dos partecitas. La primera se llama Diario de Oficina. Ministerio de Obras Públicas, segundo piso, oficina 17. 11 de octubre, Mora dice: me compré estos lentes de sol, son divinos. 13 de octubre, Mora dice: son divinos. 21 de octubre, Mora dice: el negro que me vendió los anteojos me saluda, debe reconocer su mercadería. 23 de octubre, Mora dice: vende unos anteojos divinos, tengo ganas de comprarle otros. Hay unos parecidos a estos, pero como con violetita, como con tornasolado del lado de adentro, divinos. 4 de noviembre, Mora dice: habla re bien español el negro. Me quedé charlando un rato, tiene 2 hijos chicos. Viven allá en Senegal con su madre, allá. 11 de noviembre, Mora dice: me hizo 2 gafas al precio de una, mirá lo que son. 16 de noviembre, Mora dice: se llama Rambo. ¿Es un nombre de Rambo? Yo lo entendí así. Le pregunté como 3 veces y siempre entendí Rambo. Pero me da miedo, a ver si le digo Rambo y entendí mal. ¿Estás conectada a internet? A ver, busca nombres comunes en Senegal. 18 de noviembre, Mora dice: estaba charlando con un amigo, me lo presentó, los negros no son todos iguales. 3 de diciembre, Mora dice: le conté de Víctor, ellos creen que no lo merezco, que merezco otra cosa. 12 de diciembre, Mora dice: le compré a Rambo los regalos para mis cuñadas, me hizo precio y me regaló este monederito precioso. 13 de diciembre, Mora dice: yo no uso monedero, dejémoslo acá en la oficina para los clips. 21 de diciembre, Mora dice: ¿cómo será Navidad en Senegal? Observación no participante. Los negros no roban celulares, todos tienen teléfonos baratos, no les importa. Deben robar otras cosas, pero celulares seguro que no. Mora se hizo amiga del senegalés que vende anteojos de sol a media cuadra del trabajo. Cada mediodía, cuando va a comprar comida, se queda un rato charlando, le cuenta cosas, que está podrida de su novio, por ejemplo. En realidad de su novio no, sino de la madre, que vive en Quilmes, y cuando viene a ver al hijo se queda a dormir en su departamento, que no puede ser más hinchapelota, le dice, si al final Quilmes no es tan lejos, si bien podría ir y venir en el día, pero no. Llega después del mediodía, ordena un poco el departamento, hace algunas compras, cocina y cena con su hijo. Después duerme y al otro día se va. Dice Mora que su suegra es una vieja cogotuda y le pregunta al negro si sabe lo que quiere decir cogotuda y de dónde viene. Le explica y el negro se ríe. Y entonces Mora le pregunta si allá en Senegal hay gente que tenga plata o son todos pobres. El punto es que le cuenta que a la vieja le cuesta andar en colectivo y que por eso se queda a dormir y también porque es celosa y que el hijo, su novio, no se da cuenta cómo a causa de los caprichos de su madre se resiente de la relación, porque ella se siente invadida, como que pierde su privacidad en su propio departamento. Su amigo el negro la escucha y asiente y sonríe cuando ella habla mal de su suegra y solo interrumpe el diálogo si alguien viene a preguntar el precio de unos lentes. Le cuenta sus planes futuros. Quiere ahorrar plata para hacer un viaje con su novio, como hicimos sus compañeros de oficina, aunque todavía no sabe a dónde. El negro le propone que vaya a Senegal, justo a ella, que ni puede ubicar el país en el mapa, que ni sabe si se escribe con S o con C. Se imaginaba un desierto de arena con jirafas y leones. Le hace una sola pregunta: ¿las serpientes son muy grandes allá? Así todo, nunca conocía a nadie que supiera más de los senegaleses que Mora. Puede predecirlos con solo mirarlos, como si les leyera la mente. Bueno, ¿qué van a encontrar las lectoras y los lectores en el libro? Cuando Ana me invitó a proponer un libro de relatos para Vera Cartonera,
Yo hacía muy poco había terminado un relato que se llamaba Normas APA, y me pareció que era como una señal, ¿no? Que me convocaran de una editorial de la universidad, y yo teniendo un cuento que hablaba en realidad de una relación entre dos mujeres, una pareja de chicas, y que se llamaba Normas APA, me pareció que ahí podía haber algo que yo tenía para decir. Entonces el cuento tiene 5 relatos que tienen nombres que tienen que ver de alguna manera con una construcción simbólica de la universidad. Los cuentos son Dedicación Exclusiva, Normas APA, Dedicación Exclusiva es la historia de un periodista, Apuntes de Campo sobre la migración, de ahí es el fragmento que acabo de leer, Perspectiva Cuantitativa, El Desborde, que es un relato sobre la inundación. Yo soy de la ciudad de La Plata, es un relato sobre la inundación en La Plata, y Planta Permanente, que es, bueno, una historia en una oficina. Me pareció que este cruce con lenguajes, con todo el lenguaje es creativo, que era una especie de mix de texturas que me permitía también de alguna manera decir que bueno, como decía hoy Alberto, todos los lenguajes crean, pero también desde todos los lenguajes se piensa, y me parecía que, bueno, era una buena oportunidad para pensar también a la literatura como un lenguaje que produce conocimiento y que produce una mirada sobre el mundo. Así que, bueno, en realidad lo que se van a encontrar son 5 cuentos, no más que eso.